O sea, por mí. Bien, nuevamente saludo con la paz del Señor y también a quienes nos acompañan por internet y ya hemos orado, Así que directamente vamos a leer los versículos de Marcos 15 desde el 42 en adelante. Jesús es sepultado, pone de título. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Vamos mirando así, ¿no? Detalladamente lo que pasó. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena, madre de José, miraba donde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, si queréis os doy tiempo para buscar en el móvil, ir siguiendo, está bien. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? El 16:4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían resucitado, a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén.
Qué bonito. Pues en esta lectura que ha sido un poco larga, vemos algunas circunstancias. Ahora en el Power podemos ver, esta es la sección C. Sabemos que se divide la A, la B que ya terminó y la C es la última, la que hemos visto ahora. Y son estos tres acontecimientos los que vemos: las mujeres ante la cruz, la sepultura de Jesús y la resurrección. Habíamos leído que María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Porque no fueron los discípulos los que le sepultaron a Jesús. Fue José de Arimatea, ¿verdad? Y dice que José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Aquí tenemos a alguien diferente, ¿verdad? Porque sabíamos que los miembros del concilio siempre estaban en contra de lo que Jesús hacía y decía. Pero este señor se había convertido y quería hacerse cargo del cuerpo de Jesús. Y vemos que Pilato se sorprendió de que él haya muerto. ¿A que sí? Así hemos leído, que se había sorprendido. Vamos a ver la secuencia que estamos hablando. José de Arimatea, hablamos ya de José de Arimatea, que quería sepultar a Jesús. ¿Y por qué se sorprendió Pilato? Porque generalmente tardaban en morir mucho más tiempo. Dice que había gente que quedaban días sufriendo ahí, pero qué feo, ¿no? Qué horror, qué tortura, qué tortura. Pero él murió ese mismo día, ¿verdad? A la tarde, se supone que era por las 3, ¿verdad? Cuando más luminoso estaba el día, se volvió de noche, para que sea más visible ese milagro, porque era algo trascendental, ¿verdad? La muerte de Jesucristo. Luego vemos la resurrección de Jesús, que las mujeres, porque María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le habían puesto y habían comprado especias, dice, ¿verdad? Y llevaron para ungir el cuerpo, pero cuando llegaron allí, ¿qué pasó? No estaba. Había un ángel. O sea, ¿cómo ponía la Biblia? Que había allí un joven, dice. Un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. Entonces el ángel le dice que Jesús no está allí, que ha resucitado, que ir y contar a los discípulos y a Pedro. Y ya sabemos por qué fue eso, ¿verdad? Porque Pedro estaba muy triste por haber negado al Señor. ¿Os acordáis que hablamos la clase pasada, la anterior a esta que tuvimos? Que cuando cantó el gallo 3 veces, él se acordó de lo que Jesús dijo y estaba muy triste. Entonces era como un consuelo. Pero de esto estuvimos meditando el miércoles pasado, las que habíamos venido. Que primero fueron las mujeres a contar que Jesús había resucitado, pero no las creyeron. Luego el Señor, luego se apareció, dice aquí, ¿cómo ponía? Yendo por el camino. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Luego, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo, a 2 solo. Y esos 2 fueron y contaron al resto y tampoco le creyeron. No creyeron a las mujeres, no creyeron, por eso hacemos énfasis en eso, que no creen ni a las mujeres ni a los discípulos. Y
por eso Jesús luego se aparece a los 11 y les reprocha su incredulidad. Pero estábamos pensando el miércoles, meditamos en esto y decíamos que es normal. ¿Verdad que nosotras, hasta que no tenemos ese encuentro personal con Dios, no creemos totalmente lo que nos cuentan? Tenemos que experimentarlo, ¿a que sí? Y cuando no nos convertimos aún, cuando estamos en el mundo, parece hasta un cuento, decíamos el miércoles, una fábula. ¿Qué me estás contando? Un hombre muere, resucita, sube al cielo, vienen los ángeles. ¿Qué cuento de hadas me estás diciendo? Hasta que Cristo entra en el corazón y ahí se abre la mente, ahí creemos, es normal. A veces juzgamos, bueno, el Señor le reprochó su incredulidad, ¿verdad? Quizás ellos, digamos, tenían menos excusa porque vivían cara a cara con el Señor Jesús durante 3 años y Él venía contándoles. La vez pasada también Fina hacía la acotación de que aún no estaba el Espíritu Santo. Pero aún así yo creo que eran un poco cabezotas. Como somos ahora. Porque viéndole a Cristo, viendo los milagros, a pesar de que es verdad, somos cabezotas. ¿Cuántos milagros hemos visto del Señor Jesús? Y luego dudamos nuevamente, ¿verdad? Como yo que venía con Kate Tobar en el bus y le estaba contando todas las cosas, un testimonio, y le decía, hemos orado por esto y de repente pasó y decía, ay, no me lo puedo creer. Oramos para que suceda y cuando pasa, increíble, decimos. ¿A que sí? Suele pasar. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no tenemos, eso señala nuestra humanidad, como decíamos, que hasta que no tenemos un encuentro personal con el Señor, no lo entendemos. Bueno, se apareció a los 12. Y esta es la parte principal, el meollo. Se apareció a los 12, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ahí les da los comisiona, ¿verdad? Tenemos la gran comisión. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y tenemos una cita allí en Hechos 1, 6 al 9. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es otra perspectiva del momento que ya hemos leído en Marcos, cuando él fue. ¿Y qué era esa misión? Vamos a mirar ahí, ¿qué les está pidiendo? Le dice que prediquen, que hagan discípulos. Vamos a verlo mejor en esto, en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la misión encomendada? Ganar almas. ¿A que sí? Hacer discípulos y construir el pueblo de Dios. Lo que habíamos dicho, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, y ahí estamos nosotros. A eso mandó el Señor. Fijaos cómo uno comenzó la obra, como siempre cuenta el pastor y la pastora, cuentan que vinieron a Picasen sin tener nada, recorriendo, orando, y ahora somos una iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en Picasen. ¿Cuál es la misión encomendada? Pues 3 partes tiene: ganar almas, pero luego de ganarlas hay que discipularlas. Porque si solamente aceptan al Señor y luego no se alimentan, no se fortalecen,
¿qué dice la palabra? Que viene el diablo, ve el corazón limpio, la casa barrida y trae otros 7. Antes era 1. Y luego viene con 7 más. Por eso que una vez que aceptamos al Señor, tenemos que alimentarnos en el Espíritu. Leer la palabra, buscar, crecer y usar un poco la cabeza. Porque todas estas cosas también son de sentido común. Si algo me hacía daño, ¿por qué yo voy a volver a ello? ¿A que sí? Si el mundo me agobiaba, me martirizaba, si los pecados, si el vicio, que da gusto, pero ¿y la resaca? Da gusto un rato, pero la resaca te dura todo el día siguiente. En esas cosas tenemos que pensar. Amén. ¿Y cuál es la motivación? La motivación es el amor a Dios y a los hombres perdidos, a las personas, a las almas perdidas. Esa es la motivación. Y el Señor Jesús dijo, aquí vemos la extensión, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Eso lo hemos leído en Marcos 16:15. Hemos visto los componentes de la misión, ¿verdad? Que era ir a ser predicar, a ser discípulo y construir el pueblo de Dios. También hemos visto cuál era la motivación. La motivación era el amor hacia Dios y a las almas perdidas. Ahora vamos a ver los recursos. ¿Qué recursos? ¿Con qué yo cuento para cumplir la gran comisión? Aquello que el Señor me encomendó, ¿qué herramienta yo tengo? La oración. La oración, que es una comunión continua y de calidad. Buscar al Señor de una manera personal. Porque por eso ya no rezamos más, porque rezar era repetir lo mismo, ¿verdad? Ahora hablamos, conversamos. Mira, Señor, estoy cansada, estoy un poco pachucha, pero yo quiero tener igual esa comunión contigo. De tú a tú, cara a cara. Otro recurso que tenemos, el Espíritu Santo, nos cubrirá y nos hará recordar todas las cosas. El Espíritu Santo existe. No es un cuento, no es una fábula. ¿Verdad? Y también tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Cuando estamos desanimados, cogemos la Biblia, leemos algún versículo y nos renueva. ¿A que sí? Leemos alguna historia bíblica, alguna palabra del Señor Jesús que dijo ahí y se nos carga las pilas. Entonces, ¿tenemos recursos para hacer la obra que el Señor nos encomendó? Tenemos. Vamos a hacer un repaso. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Qué tenemos que hacer? Habíamos visto 3 cosas, resumidas 3 cosas. ¿Qué era? Esa, mira cómo apunta, excelente como discípula, ¿verdad? Y luego la libreta, como suele decir, la memoria falla, libreta no. Esa es la misión encomendada. ¿Y la motivación? ¿Cuál era la motivación? Y el amor hacia Dios y hacia los perdidos. Bien, ahora este está ahí puesto, así que lo vamos a recordar. Lo voy a quitar y lo vamos a decir. Sin mirar. Entonces, las herramientas que tenemos eran. ¿Y la oración cómo tiene que ser? Eso. Habíamos puesto continua y de calidad, ¿verdad? Y muy bien, todo lo que habéis dicho de una manera personal, directa. Bien. Y hemos llegado al final del libro de Marcos. Por fin, ¿verdad?
No, la verdad, ¿sabéis que tenía que terminar el libro de Marcos en diciembre? Pero se extendió hasta ahora porque queríamos darlo bien, es decir, de a poquito para no atragantarnos, todo de una vez. Las últimas clases sí que lo hemos dado muy rápido, porque hemos leído ahora todo un capítulo y medio. Entonces, muchas gracias por haber participado, por haber estado los miércoles, ¿sí? También en una de las... Amén. Espera un poco, Pedro, es que no te escucha nadie, porque ya me ha dicho David que a veces yo pongo así el micrófono y no funciona. Por eso luego lo vamos a discutir. Amén. Entonces, muchas gracias por participar y vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor por este ciclo. Va a comenzar uno nuevo, la semana que viene no, porque se va a hacer la reunión de mujeres. Y ya desde aquí la primicia, que seguramente el domingo lo va a contar mejor con el cartel. En lugar de tener el estudio, vamos a tener la reunión de mujeres. Y como siempre decimos, lo preparan las mujeres, pero pueden venir los chicos también, porque la palabra de Dios no tiene género, ¿verdad? Entonces, vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento que nos has regalado, por este tiempo de compartir con mis hermanas, con mis hermanos. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo regalado. Obsequio tuyo es la vida misma, Señor. La vida que tenemos es un regalo de tus manos. Por eso te agradecemos. Gracias por las enseñanzas valiosísimas que hemos aprendido de este libro de Marcos. Y ayúdanos a recordar siempre cada una de las lecciones, cada uno de los capítulos y por sobre todo aplicarlo a nuestras vidas. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.